Queridos, había 3 fiestas en el pueblo de Israel que eran obligatorias que el pueblo de Israel estuviese. Una de ellas era la Pascua, donde se celebraba que había salido el pueblo de Israel del cautiverio de Egipto, ¿recuerdan? Otra era el Pentecostés, donde se celebraban los primeros frutos, la recogida de los primeros frutos, y en la Tierra Santa había y hay 2 cosechas principales, primavera y en otoño. Entonces se celebraba de la primera cosecha. Después estaba la otra de las fiestas, le llamaban la fiesta de los tabernáculos, que se celebraba a fin de año, para dar gracias a Dios por todo lo que había sucedido en ese año y por la provisión de Dios, y se hacían enramadas y todo lo demás. Mire, Pentecostés significa 50 días después de Pascua era cuando se celebraba el Pentecostés, y significaba celebrar la alianza del pueblo de Dios, del pueblo de Israel con Dios mismo. ¿Se acuerdan del momento cuando fue en el monte Sinaí? En ese momento tan especial, cuando se hace ese pacto de parte de Dios. Y sabe que los israelitas durante esa fiesta expresaban la gratitud al Señor por el cuidado y por las bendiciones de la cosecha y lo demás. No era un tiempo cualquiera, era una celebración súper importante el Pentecostés. Y los israelitas tenían algo muy especial en esa fiesta. Eran 7 fiestas que el Señor había marcado en el calendario, pero eran 3 las que ellos tenían que especialmente dedicarle más fuerza, más ímpetu y todo lo demás. Y sabe una cosa, que cuando pasados los años, en un momento determinado, cuando Jesús estaba con sus discípulos, se acercaba el tiempo de que se iba a celebrar lo que era la Pascua, y el Señor, ustedes saben que en el tiempo de la Pascua fue sacrificado y murió en la cruz, fue enterrado y resucitó. Pero sabe una cosa, que antes de Jesús partir, Jesús le dijo a los discípulos, y le dijo, sopló sobre ellos y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Y más adelante, él en un momento determinado, cuando ya él después había pasado que había resucitado, o sea que cuando después que Jesús resucitó, Jesús estuvo 40 días paseándose con los discípulos. Y en ese pasearse con los discípulos, Jesús les dice que él pronto iba a partir. Usted imagínense una cosa, Jesús muere en una cruz, es sepultado, resucita al tercer día, y después que él resucitó, los discípulos lo empiezan a ver, y yo me imagino la película que se habrán hecho los discípulos. Ahora se queda con nosotros para siempre, va a ser inmortal. ¿Quién sabe qué película? Porque cada uno se hace sus propias historias. De lo que ha pasado hoy, cada uno se hará sus propias historias. Cada uno tiene sus propias historias. Pero ¿sabe que en ese pensar y en ese ahí de los discípulos, Jesús le dice algo a ellos y les dice que Él iba a volver a ascender a los cielos? Pero cuando Él ascendiera a los cielos, ellos no iban a quedar solos. Porque yo me pongo en el lugar de los discípulos. Muere, resucita y ahora vuelve a decir que se va a ir. ¿Pero y esto qué es? Entonces Jesús, conociendo el sentimiento de ellos y lo que ellos pensarían, le dijo, pero no los dejaré solos. Queriendo decirle, miren, ustedes me van a ver a mí ascender a los cielos, pero no van a quedar solos. Yo voy a mandar a alguien que esté en mi lugar. Y voy a mandar a alguien, y ese alguien es el Espíritu de Dios. Ese mismo es el Espíritu Santo. Y yo quiero que me acompañe a leer. Vamos a estar leyendo por un momentito. En San Juan 14 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. O sea, es para los creyentes, para los seguidores del Señor. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, dice el Señor, mas vendré a vosotros. Esto es lo que le está diciendo Jesús. Y si pasamos al capítulo 16, un par de hojas más adelante, 16, versículo 5, dice
Pero ahora voy al que me envió, o sea, a Dios. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Fíjese que él está diciendo, yo me voy, pero no los dejo solo, envío el Espíritu para que esté con vosotros. Queridos, y fue así que él envió su Espíritu Santo sobre los apóstoles. En un momento determinado le dice Jesús antes de ascender, le dice que se fuesen a un lugar a buscar la presencia de Dios, se lo estoy parafraseando, que fuesen a un lugar a buscar la presencia de Dios, que fuesen, que supiesen que recibirían poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu de Dios, y ahí serían testigos de lo que Dios había hablado, de lo que Jesús había obrado. Y cuando le está diciendo eso, le está diciendo, miren, no se desesperen porque hay más de lo que ustedes piensan y de lo que ustedes creen. ¿Cuántas veces nosotros miramos lo que está delante nuestro nada más? Pero Dios mira mucho más allá. Cuando nosotros tenemos mirada corta, nuestras decisiones están tomadas con mirada corta. Cuando nosotros tenemos mirada corta, nuestros sentimientos están dirigidos por nuestra mirada corta. Cuando nosotros tenemos mirada corta, todo nuestro ser gira con esa mentalidad de mirada corta. Pero Dios es poderoso para obrar más allá de lo que nosotros pensamos y de lo que nosotros creemos. ¿Tú te piensas que Dios se vale solamente de un espacio físico, que Dios te puede proveer solamente trabajo en la China y aquí en Vigo no te puede proveer? Dios te puede proveer también aquí trabajo en China y en Vigo. Dios es poderoso y va más allá de lo que nuestra mente y corazón imagina. Por eso es importante buscar la voluntad del Señor y decirle, Señor, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú quieres? Y dar los pasos en el Señor. Mire, querido, cuando le dice el Señor que no los dejaría solo, le estaba diciendo, será enviado el mismo Dios mismo, porque dice el Espíritu de Dios es Dios mismo. Y cuando nosotros pensamos en esto, cuando nosotros hablamos de la Trinidad y todo lo demás, y los que están más nuevitos que tal vez no saben lo que es la Trinidad, ¿sabe que nosotros pensamos humanamente, ¿cómo es eso? Tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y cómo será? Si dice que son uno mismo, y nos empezamos a imaginar cosas, y nos imaginamos tal vez una cabeza y tres cuerpos, o tres cuerpos, o tres cabezas y un cuerpo. Nos imaginamos un montón de cosas, porque se nos empieza a disparar la azotea. Pero mira, si de alguna forma yo te pudiese explicar en esta mañana lo inexplicable, porque hay misterios que solo corresponden a Dios, pero si de alguna forma podríamos explicarle, te podemos decir, por ejemplo, que en algún momento determinado, supóngase ángel. Ángel es ángel, ¿sí o no? Es ángel. Pero ángel en algún momento fue hijo, ¿sí o no? Y sigue siendo si tiene su papá, no sé si lo tiene vivo o no, pero en algún momento fue hijo. En algún momento ha sido padre. Y en algún momento ahora está siendo abuelo. No sé si me explico. Tres en uno. ¿Quién le puede negar a Ángel que no ha sido hijo? ¿Quién le puede negar a Ángel que no ha sido padre? ¿Quién le puede negar a Ángel que no ha sido abuelo? Si en algún momento podemos explicarle lo que es de pronto el poder ser tres en uno. Pero hay misterios que están en la palabra del Señor que solamente le es explicable al Señor. Y un día los conoceremos cuando estemos en la gloria. Amén. Por eso, queridos, los temas que son a veces teológicos y todo lo demás, ¿saben que son temas, queridos, que nosotros tenemos que entender que muchas de las cosas nos serán reveladas aún en el futuro cuando estemos en la presencia del Señor? Y muchas de esas cosas podremos ahí decir, ay, mira cómo era, ni pensar, y ante la gloria de Dios que tendremos, mira, quién sabe si nos plantearemos, ay, mira, yo pensaba que era así, ahora mira, ¿qué va? Disfrutaremos de lo que hay ahí, y de la presencia del Señor, y de verle al Señor. Pero ¿sabe una cosa, querido? Nosotros tenemos que pensar
que el Señor tiene cosas grandes y maravillosas. Amén. Por eso es importante andar en la voluntad de Dios aquí en la tierra para un día gozarnos en la gloria. Claro que sí, y poder ver. Pero ¿sabe qué? El Señor cuando les dijo que enviaría el Espíritu Santo, les dijo que enviaría el Espíritu Santo en otro pasaje, dice, porque Él, el Espíritu Santo, convencería de pecado a la humanidad. Cuando viene la palabra, es enviada la palabra y viene a nosotros, el Espíritu Santo está trabajando en nuestra mente y en nuestro corazón para que la palabra pueda ser recibida. Me corresponde a mí abrir mi corazón y decir que recibo o no. Cuando posiblemente en un culto, como decía la hermana Feria, a veces nos queda una palabra que oímos, pero ¿cuántos capaz que salen de la misma forma que entraron? ¿Cuántos salimos de la misma forma que entramos? Porque siempre me gusta que ustedes sepan que yo soy tan humana como ustedes, queridos. Y todos tenemos nuestras propias luchas. Pero ¿saben una cosa? ¿Cuántas veces salimos de la misma forma? Pero no ha sido porque el Espíritu Santo no ha querido obrar. Ha sido porque nosotros estamos en otra, estamos cerrados, estamos nuestra mente volando. Pero cuando abrimos y tenemos disposición de corazón, el Espíritu Santo obra, toca y ministra. Y si algo hemos hecho mal, Él viene y convence de pecado. Y está trabajando en nuestro interior. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo sería para los discípulos el consolador, el maestro, el guía, el que les daría poder para ser testigos, el que les ayudaría en la relación con Dios, el que estaría haciendo de los débiles fuertes, el que estaría haciendo de los indecisos valientes, el que estaría haciendo y trayendo dones y milagros a través del Espíritu de Dios. Pero eso no era solamente para los discípulos, sino que el Señor amplió la promesa y dijo, esto es no solamente para ustedes, sino para todos los que han de creer. Y en ese, los que han de creer, el Señor me vio a mí y te vio a ti. Amén. Y el Señor dijo, esto es también para fulano de tal. Y nos vio a través de los tiempos. El Señor diciéndote, Débora, no te dejaré sola, enviaré el Espíritu de Dios para que esté contigo. Mire, cuando nosotros pensamos en la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas, es tan importante, y Jesús le dio tal importancia al Espíritu Santo, que les dijo que no comenzasen la tarea antes de haber sido investidos por el Espíritu Santo. Y dijo, y recibiréis poder para ser mis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso si a veces te da un poco de cobardía el evangelizar, si te da un poco de cobardía el servir al Señor, si te da un poco de cobardía ciertas cosas, ora al Señor. Y revístete del poder y fuerza y del Espíritu Santo, porque ¿sabes una cosa? Él es el que hará la obra en nosotros para que el cobarde se vuelva valiente. Y podamos evangelizar y hablar a otros de lo que hemos recibido. ¿Saben que las cuestiones del Señor no son cuestiones, a veces nosotros si nos podemos a razonarla, dice la palabra que es por fe. Y es por creer a lo que dice en la palabra escrito. Y claro que debemos creer y si hay algo que a mí me emociona y me encanta, es saber que el Evangelio no nos hace autómatas, que el Evangelio no nos anula la personalidad, sino que nos deja ser humanos, pero permitiendo que el Espíritu de Dios sea una realidad en nosotros. ¿Sabe quién te anula? Las sectas te anulan. ¿Sabe quién te anula? Te anulan los que están poseídos, están anulados, idos. Pero la palabra de Dios no te anula. La palabra de Dios lo que te hace es traer realidad a tu vida. Por eso, ¿hasta qué punto nosotros permitimos que el Espíritu de Dios sobre nosotros? Estaba diciendo la hermana Feli, y es verdad, 10 años en España, 9 dando vueltas, y permíteme que lo diga así, Feli, y 1 determinada. ¿Por qué? Porque es así. A veces damos vuelta y vuelta y vuelta, queridos, cuando lo más fácil es caer en los brazos del Señor. Pero somos tan cabeza dura, peor es que esta piedra, mire, cabeza dura. Y después que nos rendimos al Señor y nos entregamos, decimos, ay Señor, no hay nada más lindo que estar en tus brazos. Pero ¿por qué seremos tan testarudos, tan cabezotas? Pero ¿sabes una cosa? Es importante que aprendamos a rendirnos al Señor. Vuelvo a decirle, el Espíritu Santo era tan importante en la promesa que hizo Jesús, porque aún él mismo, antes de empezar su ministerio,
se bautizaba en agua, y cuando se bautizaba en agua, ¿qué vino? El Espíritu Santo sobre su vida. Y luego comenzó el ministerio. Quiere decir que no es cualquier cosa. ¿Saben, hermanos, que cuando nosotros nos convertimos, a nosotros, dice la palabra, viene el espíritu de adopción por el que clamamos Abba Padre? O sea, aquel que decide entregar su vida al Señor, entonces Padre, Hijo y Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Pero eso no es todo, hay más. Hay más para gozar en el Señor. Es como si tú vas a la playa y tú ves el agua y la ves desde lejos. Y tú estás diciendo, ay, qué lindo, estoy en la playa, mucha agua hay. Ay, qué lindo, mucha agua hay. Y en eso te quedas. Pero si tú decides meterte en el agua, empiezas a disfrutar del agua. Primero capaz que está fría, más en nuestra tierra, vio que está... y tú te acuerdas de que viene desde arriba y todo lo demás, helada y qué sé yo. Pero empiezas a meterte y empiezas a disfrutar. ¿Y quién disfruta realmente del agua? El que está afuera y a 8 metros diciendo, uy, qué lindo el agua, uy, qué lindo el agua. O el que decide meterse y nadar. ¿Saben que si como todo niñito y jovencito, si puede escapar del agua, se escapa de la ducha? Y cuando lo voy a buscar al cole, me dice, no necesito ducharme hoy porque no corrí mucho. Claro, porque si yo lo miro sudado y le digo a la ducha, ¿no? Cuando llegamos a casa, y me dice, hoy no necesito ducha. Ella me va avisando. Hasta que después le pasa ese periodo, vio que ya empiezan a perfumarse, porque claro, ya les gustan las chicas y todo lo demás, ¿no? O no, Lucho y todo eso. Después se perfumó y mire lo que consiguió. Claro, ahí, hombre, tanto perfume, mire, tanta lucha, mire lo que consigue una chica guapa. Pero el hecho está en que después viene ese periodo, veo que se arreglan y no salen de la ducha porque quieren oler bien. Pero primero está ese periodo difícil. Y ¿sabe qué? Nosotros espiritualmente a veces somos iguales. Miramos el agua, miramos las profundidades de la presencia del Señor y lo miramos desde lejos y vemos cómo otros disfrutan y nos pasan los años por encima, nos pasan los tiempos. ¿Y sabe qué? Nosotros estamos de espectadores. Pero Dios quiere que dejemos de ser espectadores para ser participantes. Dios quiere que dejemos de ser espectadores para empezar a gozar de lo que Dios tiene para nosotros. Y hermanos, esto es tan sencillo como el pensar que Dios tiene más de sus ríos para nosotros. Miren, hermanos, para que usted lo pueda entender un poquito más. Nosotros podemos estar mirando el agua desde afuera. ¡Ay, qué lindo! No sé quién se siente representado con esto, pero bueno, supóngase que sea la pastora. Y usted la ve y dice, ¡ay, qué lindo! ¡Ay! Y sale. ¡Ay! Vivo de toquecitos. De vigilia en vigilia. De toquecito. Hoy en el culto sentí la presencia de Dios. Durante la semana no la he sentido, pero no importa. Ya el domingo la sentiré. Y otra vez. Otro toquecito. Otro toquecito. Y de vez en cuando toquecito. Y toquecito. Y toquecito. Y así vivimos de toquecito. Pero Dios no quiere que vivamos de toquecito. Dios quiere que vivamos en la llenura del Espíritu Santo. O sea, sumergidos en el Señor. Que la presencia de Dios sea una realidad en nuestras vidas. Que el Espíritu de Dios sea una realidad en nosotros. Y algunos, ¿saben qué? De vez en cuando salen de la presencia de Dios y flotan y están queriendo sacar un brazo, una pierna y hacer lo que les parece a ellos y hacer lo que quieren, como este bichito que mira, medio cuerpo ha sacado afuera. Pero la voluntad de Dios es que estemos sumergidos en su presencia. Que ya no viva yo, sino que ¿quién viva? Cristo. Cristo viva en mí. Que eso sea así. Que Cristo pueda vivir en mi vida. Miren, hermanos, nosotros tenemos que pensar que habiendo a disposición nuestra tanto, miren, queridos, el Espíritu Santo no es impersonal. El Espíritu Santo es una persona. No es un ente que anda volando por ahí, no, es una persona. Dice la palabra del Señor que Él habla, intercede, enseña, guía, designa, da poder. Amén. El Espíritu Santo es realidad en nuestras vidas. Amén. Mire, nosotros tenemos que entender
que en nosotros tiene que nacer un hambre y una sed por el Espíritu de Dios. Cuando no hay hambre y hay sed cuando no hay hambre y ni hay sed por el Espíritu de Dios, muchas otras cosas ocupan el lugar que a Él le corresponde. Porque miren, el ser humano siempre estamos buscando algo que nos satisfaga en nuestro interior, ¿sí o no? Hoy son las redes sociales. Todo el mundo metido en las redes sociales. Estaba leyendo ayer que hasta la princesa que va a ser reina y hasta el príncipe que va a ser rey tiene su propio Facebook. Dice que con un seudónimo, con un nombre desconocido, pero dice que se mete en todos los, como cualquiera de nosotros nos metemos, ¿no? Y yo dije, ay, mira, capaz que el otro día estuvo con mi Facebook, la princesa, y yo no me había dado cuenta. Pero ¿sabe qué? Porque hoy el ser humano, lo que ve la informática y todo lo demás, eso, y muchos lo usan como evadirse de sus propios sentimientos, emociones, situaciones difíciles, como escapes. Los vicios se buscan como escape. A veces relaciones afectivas se buscan como escape. Personas que no les gusta estar solo, que no pueden estar solo, y buscan, y ya no es que buscar a alguien de quien se enamore, sino el que pueda tapar ese vacío en mi vida. Y entonces, venga lo que venga, me da lo mismo. Y así son las consecuencias después. Pero ¿saben una cosa? El ser humano siempre está tapando y tratando de satisfacer su vacío interior. Pero hay algo, lo único que puede satisfacer el vacío interior del ser humano es Dios mismo. Es el Espíritu de Dios. El otro día contaba Jota aquí al frente y decía, y yo veía después cuando editaba el culto para pasarlo al Facebook, yo daba tantas gracias a Dios por la vida de Jota. Aleluya. Él se fue de las cosas del Señor, nunca tendría que haberse ido, pero gracias a Dios que ha vuelto. Y Jota testificó, ya no soy el mismo que cuando volví. Y es así. Y el mayor testimonio es su compañera que lo puede decir. Porque los que están en casa es los que primero lo ven. Queridos, nosotros muchas veces pensamos que afuera podemos encontrar más cosas, pero fuera de Dios no encontramos nada. Nada, nada. El único que satisface es el Señor. Mire, podremos tener hasta bienestar económico, podremos tener la confianza de un sueldo a fin de mes, podremos tener un montón de cosas, pero cuando nos falta el Espíritu de Dios, nada es como tiene que ser. Ni el matrimonio, ni nada, porque falta aquello que realmente te hace estar firme cuando vengan las dificultades, te hace estar ahí con valor cuando de pronto las situaciones son difíciles, el que te hace de pronto levantarte aun cuando estás decaído, el que te hace tener fe en la palabra de Dios, porque el Espíritu de Dios nos hace tener fe en la palabra de Dios y nos convence de la palabra de Dios. Por eso es importante cuando lees la Biblia, antes de leerla, decir, Espíritu Santo, revélame lo que tú quieres hablarme hoy. Porque el Espíritu Santo revela. Queridos, nosotros tenemos que entender que cuando hay hambre y sed de la palabra de Dios, o de las cosas de Dios, la palabra de Dios se vuelve un deleite todos los días estar ahí. El poder estar leyendo los devocionales a la mañana se vuelve un deleite. Usted sabe que a todos los que tienen WhatsApp le estoy enviando hasta que vengan los libritos. Después que vengan los libritos voy a hacer mala y no se los voy a enviar más. Pero le estoy enviando los devocionales. Claro, porque después ella se llevan los libritos, no es que sea mala, después se llevan los libritos. Bueno, pero le van a tener ahí, pero les mando los devocionales para que tengan ese tiempo con el Señor y ese estar ahí leyendo, porque queridos, cuando no lo hacemos, estamos ocupando el tiempo en otra cosa. ¿Por qué el ser humano busca al Señor solamente cuando se lo ve en apuros? ¿Por qué? Tristemente. Pero hay un río en la presencia de Dios que nos está esperando para que tú y yo nos decidamos a entrar. Mire, si permitiésemos que el Espíritu de Dios sea en nosotros, hasta nuestro carácter cambiaría, nuestro temperamento cambiaría, nuestra familia diría, cariño, qué cambiado que estás. Que verían los demás que están alrededor nuestro lo que hay en nosotros y cómo el Espíritu de Dios está obrando. Por eso qué importante permitir que el Espíritu Santo sea en nosotros una realidad. Queridos, el Espíritu de Dios quiere que tengamos hambre y sed de su presencia. El Espíritu de Dios nos anhela ferviente y deseosamente y con anhelo y con fuerza. El Espíritu de Dios está ahí, queridos, en nuestras vidas. Y dice la palabra del Señor
dándonos a entender la bendición que el Señor tiene guardado para nosotros, nos dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. O sea, no solamente para los discípulos en la antigüedad, sino que para ti y para mí. Gracias. Hoy está a disposición nuestra el ser lleno del Espíritu de Dios. Amén. El ser lleno de la presencia de Dios. Como te decía al principio, yo no me imagino al Espíritu de Dios, si decimos que somos templo del Espíritu Santo, no me imagino al Espíritu de Dios diciéndote, hoy no vayas a la iglesia. ¿Cuántos son templos del Espíritu Santo aquí? Amén. Bueno, ¿tú te imaginas al Espíritu Santo diciéndote, no alabes al Señor hoy? Pon las cumbias, la música en lugar de poner esta alabanza. ¿Tú te imaginas al Espíritu de Dios diciéndote, no creas en la palabra del Señor? Diciéndote, mira Débora, ya has orado ayer, antes de ayer o hace 15 días, no vuelvas a orar hoy. ¿Tú te imaginas al Espíritu de Dios diciéndote, no estudies el discipulado? ¿Tú te imaginas al Espíritu de Dios diciéndote, ¿para qué tanto estudiar la palabra? ¿Tú te imaginas al Espíritu de Dios diciéndote, miente en tu trabajo? ¿Tú te imaginas al Espíritu de Dios diciéndote, haz lo que te venga en ganas a hacer, acuéstate con quien sea, haz lo que quieras? ¿Tú te imaginas al Espíritu de Dios así? Queridos, el Espíritu de Dios cuando viene a nuestras vidas, todas las cosas son distintas. Por eso es importante darle lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas y permitir que Él sea una realidad. Dice que los discípulos, después de haber recibido el Espíritu Santo, un Pedro, que era un hombre que no tenía ni palabra, que era ahí lanzado, medio ahí a lo bruto, cortaba la oreja de uno, hacía lo bueno de todo. Pero él se levanta con ese ímpetu. ¿Sabe lo que hizo el ímpetu de Pedro? Lo canalizó en las cosas del Señor. Por eso a veces cuando hay alguno que es muy ahí, de ir y de venir, y dice, Señor, cámbiame, piensa que se va a cambiar a decir todo uno, no, Dios deja tu personalidad, pero tu personalidad es necesario ser encauzada en el Señor. Y entonces un Pedro se pone en pie, ahí trae una prédica de un poco tiempo, y en poco tiempo 3.000 personas se convierten. ¡Fua! ¿Por qué? Porque el poder de Dios en nosotros es una realidad. Cuando está el poder de Dios en nosotros, hasta las tentaciones se vuelven fáciles de vencer, porque corremos a los brazos del Señor. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, comienza a hablarnos a nuestra conciencia qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Cuando está el Espíritu de Dios, el Señor nos hace nadar en su presencia, y el estar en su casa, el venir a su casa, el estar alabando, el estar en su presencia es un deleite. Queridos, debemos anhelarle el Espíritu de Dios en la llenura en nuestras vidas. Por eso dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos nuestro Señor Dios llamare. O sea, para los que eran, para los que hoy estamos y para los que vendrán. Porque afuera hay mucha gente que necesita conocer a Cristo Jesús. Oramos al Señor. En esta mañana, en primer lugar, vamos a hacer una oración. Tal vez tú necesitas ponerte a cuenta con el Señor. La promesa del Espíritu Santo no era para cualquiera, era para los que realmente estaban caminando con el Señor. Puede ser que en esta mañana tú te das cuenta que necesitas volverte a Dios y decirle, Señor, perdona mis pecados. Perdona los pecados que hay en mi vida, porque yo quiero que tú vivas en mi corazón. Tal vez te necesitas decirle, Señor, perdóname si tal vez me he desviado, si tal vez he aflojado, si tal vez he permitido que cosas vengan a mi mente y a mi corazón. Pero en esta mañana tú puedes ahí decirle al Señor en una oración, Señor, perdóname. Yo te recibo a ti en mi corazón. Yo quiero que tú restaures mi vida, porque posiblemente le has conocido y te has apartado. Pero en esta mañana puedas acercarte al Señor y decirle, Señor, yo quiero que tú me perdones. Espíritu Santo de Dios, seas tú obrando en mi mente y en mi corazón y trayendo convencimiento de pecado a nuestras vidas y tocando aún la fibra más sensible de nuestro ser.
Necesitamos de ti, Señor. Y aquí hay vidas, Señor, que tal vez han estado en liviandad o tal vez han aflojado en el camino, pero en esta mañana es una mañana especial y ninguno está por casualidad aquí. Es momento de volvernos al Señor. Y creo que ninguno podemos decir yo estoy libre de esto, porque es una lucha diaria y permanente. Pero nos volvemos y nos abrazamos del Señor y decimos: Señor, perdónanos, perdona, perdona, Señor, perdona. Y menciona en esta mañana cuál es tu error. Dile: Señor, perdóname tal cosa. Dile: Señor, perdóname tal cosa. Porque el Espíritu de Dios es santo y no mora donde hay impiedad. El Espíritu de Dios es santo y no mora donde hay inmundicia. Por eso es necesario entender que necesitamos volvernos al Señor. Y que no solamente quede en una experiencia de hoy domingo, día 8, sino que sea para mañana una realidad, para pasado y para cada instante de nuestras vidas. Para poder refugiarnos en los brazos del Señor y poder estar ahí en los brazos del Señor y decirle: Señor, yo necesito que tu Espíritu sea en mi vida una realidad. Yo quiero tener hambre y sed de ti, buscarte cada mañana, anhelarte cada instante, leer tu palabra, estar, Señor, expectante con lo que tú tienes para mí, caminar de acuerdo a lo que tú tengas para mí, Señor. No lo que yo quiera, lo que yo desee, lo que tú tienes para mí. Y en este día te puedo asegurar que cuando hay corazones dispuestos, el Espíritu de Dios está para tocar y para ministrar. El Espíritu de Dios está para regalar de una gracia especial, de una unción fresca y de esta mañana. Y para decirte que valores lo que es tener la presencia misma de Dios, la presencia de Jesús en tu vida, la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Que valores lo que es haber reconocido y lo que hoy poder gozarte. Porque Él será el que te dará el valor, te dará la fuerza, quitará la cobardía, traerá la paz, quitará las angustias. Porque Él te llevará a una dimensión